Regresamos a tu programa Cuento Contigo. Estamos con el doctor José Antonio Galicia. Yo soy la señora Elena Torres y el doctor es experto en ciencia curativa germánica y nos está hablando de la ciencia que descubre el doctor Hammer y que puede ayudarnos a nosotros, pues por lo menos a darnos cuenta qué está sucediendo. Hablábamos de un conflicto biológico, por ejemplo, en un choque, siempre y cuando haya miedo a morir, se desarrolla un problema en el pulmón. Efectivamente. Y a Acá, partir, a partir de ya salió algo en el pulmón. A partir de ahí, ¿qué sucede? si solamente fue un miedo momentáneo, va a ser un pequeño crecimiento celular que va a pasar inadvertido y que viene una tosecita y se quita. Pero si esa amenaza perdura durante mucho tiempo, el tejido sigue creciendo. Si lo que yo tuve es que tuve miedo a que alguien muriera de mi familia y persiste, porque puede haber algo que el doctor Hammer encontró científicamente y le llamó rieles. Significa que por una asociación podemos estar entrando en ese conflicto continuamente. Y entonces cada que toma el auto mi esposo, yo tengo miedo que le ocurra un accidente. Y si eso crece permanentemente, eso se va a desarrollar en aumento celular para captura de oxígeno. Tarde o temprano puede ser diagnosticado como un tumor pulmonar, 3, 6 meses. Si yo, el miedo que tengo es a morir uno, a mí me han diagnosticado que yo tengo cáncer y el miedo es que yo me muera, aparecen muchos nódulos, muchos tumores. La necesidad de oxígeno es más grande porque yo no quiero morir. Yo quiero que ese tumor ya no crezca. Debo de superar ese miedo a morir. De repente dentro del sistema, porque si hoy revisamos las estadísticas de oncología, la probabilidad de sobrevida es muy corta. De hecho, todos le tienen miedo al cáncer, inclusive el sistema médico. Muchas veces los desahuciamos o les decimos ya no tiene curación, o después de que encontramos cáncer en 2 o 3 lugares, decimos que ya su posibilidad de sobrevida es prácticamente nula. Entonces, pues es difícil que bajo el sistema quitemos ese miedo a morir. Pero básicamente para entender esto, vamos a hablar rápidamente de las 5 leyes biológicas para tratar de entender. La primera le llamó la ley férrea de la enfermedad. Vamos a dejarla así. La segunda le llamó la ley bifásica, que significa que cada enfermedad tiene dos fases. La tercera le llamó el sistema ontogenético, que es la brújula, cómo se desarrolla el proceso de enfermedad a través del conflicto biológico, el área del cerebro que impacta o que tiene relación, cómo se comporta el órgano, porque hay diferentes formas de comportamiento. La cuarta ley nos explica que los microbios, el sistema ontogenético simbiótico, que los microbios no son responsables de la enfermedad. Y la quinta ley nos habla de que siempre, siempre hay un sentido biológico. Y tocando la primera ley, que le llama férrea, porque férrea viene de hierro y que es difícil de romper, esta ley es indestructible, inquebrantable, es reproducible en el 100% de las revisiones. Y algo que de verdad sobrepasa el contexto de lo científico es que cuando uno recibe el conflicto biológico, en el cerebro se impacta y deja una huella que hoy se llama foco de Hammer y que esa conexión entre el cerebro y el foco de Hammer, el órgano responde, ya sea que aumente celularmente o ya sea que disminuya celularmente o ya sea que pare su función. Pero si aumentó en la primera fase, en la siguiente, si se resuelve el conflicto, va a disminuir. Si disminuyó, en la siguiente va a aumentar. Y el tema de aumento en la fase de curación es que la ley de oro de la oncología en la patología es que si una célula crece y se multiplica es cáncer. Entonces, hay una gran cantidad de enfermedades que están diagnosticando que son cánceres cuando no lo son. Eso es un punto muy importante. Y si para la función, en la fase de curación se resuelve la función. Y aquí me gustaría aclarar también que el conflicto biológico tiene que tener 3 características, nena, que es muy agudo y dramático, que es percibido en forma aislada y que es atrapado con el pie equivocado por sorpresa. Si no tiene estas 3 premisas,
no activa un conflicto biológico, un programa. Sería psicológico o será una situación. Yo todos los días me puedo pelear con mi pareja, pero si un día me toma mal parado y me dice una palabra que a mí me impacta de manera grotesca, puedo activar un programa. Porque otra de las características de esta primera ley es que va a depender con qué mirada o cómo nos toma, el colorido del conflicto, lo subjetivo. Una misma pelea en 10 hermanos puede no causar nada. Una muerte de una madre en 100 pacientes no puede causar nada, en 100 personas. Pero si lo toma por sorpresa y en ese momento que está hablando con su madre se le desvanece y le grita madre y siente que en ese momento está el pánico y le cae un balde de agua fría, activa un DHS, activa un programa. ¿Cuál? Depende de cómo perciba el conflicto y la necesidad que tenga para que el ser biológico, la parte biológica cerebral, active esa respuesta y aparezca la necesidad ante esta situación. Y lo último, con esta ley, hace 180 años, hace 190, apareció en la historia de la medicina un médico llamado Virchow. El doctor Virchow, que es el padre de la patología celular, propuso que la enfermedad se encontraba en la célula. A partir de ahí la ciencia se volcó a la célula para buscar por qué enfermábamos, aparecieron las especialidades y se perdió la totalidad del ser. Llega el doctor Hammer y dice, señores, no es cierto, no pasa nada en el órgano si no es a través del cerebro. No pasa en el cerebro nada si no es a través de la psique. Y toda esta conexión psique, cerebro y órgano se puede corroborar en una tomografía de cráneo. Y deja mapeos muy nuevos de la conexión entre el cerebro y cada una de las estructuras de los órganos. Y además, cada área del cerebro rige estructuras de 3 comportamientos diferentes o 3 tejidos diferentes. Sabemos que cuando nacemos, en el periodo embrionario, se desarrollan 3 tejidos, ectodermo, mesodermo y endodermo. El endodermo forma los órganos internos, el mesodermo las capas medias y el ectodermo la última capa. Y cada una tiene que ver con un conflicto biológico y una respuesta diferente. Ay, no, doctor. Esto está sumamente difícil. A ver, yo aquí lo apunté, fíjate. Según el doctor Hammer, los órganos derivados de las 3 capas germinativas. Primero hay que saber qué son capas germinativas, pero aquí dice, endodermo es el digestivo y el respiratorio. Se va a esos ¿verdad? Se va a esos órganos. Luego el mesodermo se va a los músculos y a los huesos y a la piel. Y el ectodermo es pelo, uñas, ojos y sistema nervioso. Y eso tiene patrones de respuesta específicos ante el estrés y el conflicto. Por eso hay muchas personas, fíjate, doctor, que yo quisiera que nos explicaras esto. Hay muchas personas que siempre que dicen, a ver, me duele la rodilla, por ejemplo. Entonces, vete al libro del doctor Hammer y entonces el doctor Hammer dice, te duele la rodilla, esto quiere decir que tienes conflictos con tu mamá, por decirte No, algo. pero de desvalorización, y puede ser con tu mamá, sí, pero de desvalorización. Pero espérame, pero eso no es todo lo que el doctor Hammer ha enseñado, nada, no es nada más, vete al libro del doctor Hammer y ahí vas a ver por qué tienes este problema, sino que esto tiene que ver con todo eso que nos estuviste platicando ahorita. Tiene que irse desarrollando el conflicto biológico en la primera ley, dijéramos, o el shock biológico, y eso se va a ir dijiste primero, se va al cerebro, y del Sí, cerebro, cerebro y órgano, a ver, primer paso se va a dónde? a la psique. La interpretación de la psique, él dice, como el asiento del alma, el asiento del ser. Es Muy bien, decir, entonces el primer paso es que se va a lo que impacta la a psique. mi percepción, Sí, se va a lo que yo estoy percibiendo como peligroso o no. sí. Entonces, primero, ahí está el shock, el conflicto biológico, el choque, por ejemplo, o que alguien te quiere asaltar y te asustaste horrible. Muy bien, primero se va a cómo percibo. Sí, Entonces, es mi percepción la que está manejando la situación.
Hay una frase muy bonita que dice el doctor Hammer, nosotros creemos que pensamos, pero la naturaleza piensa por nosotros en el contexto de las enfermedades. Va a depender lo que la necesidad biológica necesites. Por ejemplo, correr más, entonces aumenta la adrenalina. Hay tres maneras, o correr, o quedarse paralizado, o regresar el ataque. Entonces, Y va a eso es depender, la sobrevivencia, eso es la sobrevivencia. pero cómo percibas ese conflicto biológico es cómo va a activar una u otra área. Hay diferentes tipos de conflicto, pero en este tema de ataque, por ejemplo, si es un susto frontal, afecta a la laringe, nos quedamos sin voz, con afonía, nos quedamos con problemas de faringe. Si es un conflicto de amenaza a mi territorio, yo puedo perder mi espacio territorial o lo veo amenazado, los bronquios. Entonces, ¿cómo yo perciba? Si es un conflicto de contrariedad territorial va a percibirse como enojo territorial, vesícula, conductos biliares. Si es marcaje territorial, ¿cómo marcan los territorios los animales? Orinando. Va a venir a vías urinarias. Muy bien, pues entonces vamos a hacerte la pregunta importante, ¿no? ¿Cómo, qué sigue después de mi percepción? Ahorita piénsalo y ahorita nos lo explicas, porque primero no es nada más ir a buscar al librito del doctor Hammer, ¿por qué me pasa esto? Porque, entonces ya, lo que te duele por eso es porque tienes conflictos con tu mamá. No, tiene un proceso y es mi percepción la que va a manejar eso. Ahorita me contestas si fueras tan amable. Claro.